Buenas noches, gracias por estar aquí en Foro 101. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a un buen amigo, el doctor Juan Ignacio Rosales Barrera, con el que vamos a platicar un poco acerca de la psiquiatría en esta pandemia. Procedo a presentar brevemente al doctor Juan Ignacio Rosales. El doctor Juan Ignacio Rosales es médico cirujano por la Facultad de Medicina del UNAM, con una especialidad en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Entre otros puestos que ha desempeñado, ha sido jefe de admisión y coordinador de la unidad de ansiedad y depresión de la Clínica San Rafael del 90 al 96, presidente del Comité de Bioética de la Clínica San Rafael del 98 al 2000, director médico de la Clínica San Rafael de 2000 a 2005, coordinador de la Clínica Adherencia Terapéutica y Clínica de Integración Familiar del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, de mayo del 2013 al 2014, jefe de División de Servicios Ambulatorios Especiales del Hospital Fray Bernardino del 2014 a la fecha, y bueno, vocal del Comité Hospital de Bioética del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de 2013 a febrero de 2020. Vocal del Comité de Ética en Investigación de Farmed del 2016 a la fecha. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Foro 101. Y bueno, pues ahora con este asunto de la pandemia, vaya que no es especialmente uno de los giros que nosotros tenemos en Foro 101. Sin embargo, estamos totalmente convencidos que parte del mundo de la cultura es también estar, pero verdaderamente enterados acerca de lo que es la psiquiatría y sobre todo cómo ha afectado y cómo afecta eh, una pandemia en estos momentos a nuestras emociones. Bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto participar en un foro en el cual, pues, por la situación actual, y no solamente por la situación actual, sino por su importancia en temas generales, es importante tratar. Eh, yo pienso que algo que no es ajeno a nuestras emociones es el arte. Y el arte precisamente surge de la expresión de sentimientos, de experiencias, de vivencias, de todo este cúmulo de acontecimientos que a través de nuestra vida nos va generando la posibilidad de expresarlo a través de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que si alguna rama de la medicina está cercana al arte y a la cultura, tiene que ser la psiquiatría. Sí, sí, O coincido. la psicología, Ujú. si lo queremos ver también. Porque todo lo que tiene que ver con el arte, todo lo que nosotros percibimos cuando vemos una obra de arte, tiene que ver con nuestras emociones, no solamente con nuestros sentidos. Y eso es algo que podemos ver cuando hay obras de arte que a algunas personas les puede provocar llanto, a otras personas les puede provocar desconcierto, a otras personas les puede provocar una sonrisa. Entonces, el ser humano, yo pienso que si bien es cierto que el 70% de nuestro cuerpo es agua, y el 30% es materia biológica, los sentimientos tendrían que ser como el agua para el ser humano. Claro, por supuesto, por supuesto. Oiga, doctor, y bueno, adentrándonos ya en el tema, la pandemia, eh, ¿cómo juega esto? O sea, ¿cuál será el antecedente de esto en este mundo pandémico, en esta situación? Estos trastornos que se disparan o que estaban latentes en algunos casos, en donde, o en otros en donde ya estaban presentes los trastornos, se disparan y bueno, ya son ahora ya verdaderamente presentes, están presentes. ¿Cómo entender la, um,
la pandemia, cómo entender los trastornos a través de este viaje que va a ser la pandemia, porque además todavía falta un rato de, de, de esto, de estar encerrados y un poco todo esto de la sana distancia, etcétera. Qué nos puede contar acerca de esto? Hay dos condiciones que son importantes. Una, tal vez dentro de la experiencia de la humanidad, no sea, por supuesto, la única pandemia tan grave, este, por el alcance que el COVID ha tenido a nivel mundial. Ha habido pandemias como la de la tuberculosis, Ujú. ha habido problemas como la peste, en fin. Eh, Aquí la situación que yo creo es factor es el tipo de vida que la sociedad en la actualidad lleva a cabo. Ujú. O sea, nosotros estamos viviendo en una sociedad que habitualmente maneja cierto nivel de estrés. Ese nivel de estrés que podríamos considerar normal, que es el sentimiento que nos permite estar atentos, levantarnos a cierta hora, arreglarnos, salir a trabajar, llegar a tiempo, hacerlo. O sea, eso es un estímulo constante de ansiedad, pero ansiedad funcional, como el miedo. El miedo es normal. O sea, nosotros podemos tener miedo de algo que no conocemos o que sentimos que puede suceder, sobre todo cuando hay tantos accidentes o tanta violencia o etcétera, ¿no? Y preocupaciones también son sentimientos normales y que tienen que ver con situaciones económicas, con situaciones de trabajo, con situaciones de enfermedades, en fin. Todas estas emociones son normales y cotidianas. Lo que pasa cuando existe un fenómeno, vamos a llamar un fenómeno pandémico, porque realmente ha transformado de manera muy significante la vida de las personas, entonces uno tiene que analizar la gravedad de las repercusiones en el momento de inicio, en el intermedio de la pandemia y lo que va a surgir después de que exista ya la vacuna de la pandemia. Ujú. O sea, son tres momentos distintos. Estas emociones originales que yo mencionaba, el miedo, el estrés, la preocupación y todo esto, empiezan a agravarse por un factor muy importante que es la incertidumbre. Eh, Cuando yo no veo el objeto que me puede dañar, cuando yo no puedo visualizar qué es lo que puede provocar un problema, entonces yo empiezo a tener ansiedad. Ujú. Esa ansiedad es una reacción que en determinado momento yo puedo manejar y puedo de alguna manera adaptarme a ella y tratar de superarla. Sí. Cuando no veo el objeto que me está provocando esa ansiedad, sino lo percibo solo a través de la información que me dan, ¿no? Entonces yo empiezo a tener esa incertidumbre y empiezo a sentir que eso no es algo que yo pueda prevenir, que yo pueda protegerme con seguridad. Entonces, de esa manera empieza a desencadenarse un sinnúmero de reacciones emocionales que se van sumando a las condiciones del encierro, a las condiciones de no salir a la calle, a las condiciones de utilizar un cubrebocas, a las condiciones de estar constantemente con higiene en las manos, a muchas condiciones que habitualmente no son las que nosotros enfrentamos en la vida diaria. Ujú. Ujú. Oiga, y bueno, y en ese sentido, el, el estar bajo estas condiciones que no son las que enfrentamos normalmente en la vida diaria, eh,
nos lleva, a infinidad de situaciones. Pero dentro de estos trastornos, dentro de los trastornos mentales, cuáles son los que se han visto acrecentados más con esta pandemia? O de alguna manera, no sé si ya ahorita hay un mapa de cuáles son las enfermedades mentales que más han detonado en estos momentos, a las cuales tendríamos que estar más alerta y para saber también, a lo mejor, y esa sería una siguiente pregunta, cómo prevenir todo esto, si es que hay una manera de hacerlo. Mira, lo primero que se empieza a advertir son los trastornos por ansiedad. Los trastornos por ansiedad es como el primer foco rojo que empieza a generar un malestar, ya sea malestar emocional, malestar psicológico o malestar físico. La ansiedad de tener que cambiar radicalmente de los hábitos que nosotros estábamos acostumbrados a un esquema totalmente diferente, eso es lo que inicialmente nos va a desestabilizar. Después de eso viene la parte emocional, o sea, si yo tengo temor a que algo pueda pasar en mi familiar, en mi persona, y que eso tiene dos alternativas, porque eso creo que es muy claro. Una alternativa que es el que yo pueda recuperarme o pueda ser asintomático, Uh-huh. y la otra que es la irremediable, la que me puede llevar a una intubación o a la muerte. Entonces, esta situación puede llevarnos a un segundo plano, que sería ya el estado depresivo. Empezamos a sentir cierto pesimismo, empezamos a percibir que las cosas que nos informan no son totalmente ciertas, la desconfianza se incrementa y después de esta situación viene ya la parte de la irritabilidad. Uh-huh. La irritabilidad, la intolerancia, viene la frustración, que es muy importante, pero que ya son síntomas de la depresión. O sea, nosotros tenemos una idea equivocada de que estar deprimido necesariamente tiene que expresarse a través del rostro o a través del llanto. Pero no es en todos los casos esos síntomas. A veces es más frecuente encontrar irritabilidad, agresividad, violencia, maltrato, como una expresión de esa depresión. Ese sentimiento de vulnerabilidad, ese sentimiento de que algo inevitable va a pasar, es lo que está de alguna manera circundando esta sensación depresiva. Entonces, la depresión es el segundo nivel. El tercer nivel, que ya tiene, pues, en este momento, que es a la mitad bueno, lo que podríamos calcular el tiempo aproximado entre el inicio de la pandemia y la finalización, que la gran mayoría opina que sería entre 2 años en promedio. A esta altura de la pandemia, la gente tiene una sensación de apremio, de sensación de muerte, y eso se llama crisis de pánico. Entonces, es frecuente que las personas sientan que les falta el aire, es frecuente que las personas sientan que el corazón late de manera muy, pero muy apresurada, y eso tiene que ver, por supuesto, con la angustia que les está provocando la información relacionada con los síntomas de la pandemia, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando, estoy concentrado en lo que estoy haciendo, y de repente por alguna razón se me mete la idea de que no estoy respirando bien, de que me falta el aire,
lo asocio inmediatamente a que esto pudiera ser un inicio de la sintomatología del COVID y avanzar de manera aguda, en cuestión de minutos, a una crisis de pánico. Uh-huh. Y esas crisis de pánico, aunque suelen ser breves, estamos hablando de 10, 15 minutos, es apremiante. La gente lo vive como una situación tan severa, tan intensa, que puede llegar a un hospital, a urgencias, pensando en que es determinante ese malestar y cercano a algo trágico. Uh-huh, uh-huh. Y después la parte que estaría ya prácticamente más avanzada la pandemia, que tendría que ver con el estrés postraumático. Uh-huh. O sea, es sorprendente la cantidad de información diaria por horas que nosotros tenemos sobre la pandemia. O sea, es como una retroalimentación. No me gustaría utilizar términos muy psicológicos, pero al final del día es una alimentación nociva, constante, que puede ser útil y que puede ser lo contrario, ¿no? Algo dañino. Uh-huh. Puede ser útil porque te advierte la sana distancia, tienes que usar cubrebocas, tienes que lavarte las manos, etcétera. Pero también puede ser lo contrario. Lo contrario es, me lo están repitiendo tanto, me lo están diciendo tanto, que puede ser que no sea tan grave como quieren decirlo, ¿no? Se nos olvida que los seres humanos tenemos reacciones paradójicas. Claro. O sea, tú puedes estar viendo una película muy triste, un drama, y de repente te das cuenta que el de al lado se está riendo. Y tú dices, ¿cómo se puede reír si esto es un drama? Uh-huh. Bueno, porque cuando el drama es extremo, puede provocar sentimientos incontrolables. Y esos sentimientos incontrolables pueden expresarse de diferentes formas. Okay. Una de ellas puede ser la risa. Entonces, no es que se esté riendo porque le parezca algo gracioso. Se está riendo porque la ansiedad que le está provocando, el drama que está viendo, no lo puede contener. Y entonces se expresa como risa. Bueno, ese es un ejemplo de las reacciones paradójicas emocionales que tenemos los seres humanos. Uh-huh. Entonces, mucho de lo que yo percibo en el entorno ya de la parte psiquiátrica es que se nos están destapando enfermedades que ya de por sí eran graves, como la depresión, que puede llevar a situaciones más graves como es el incremento del suicidio, que ya de por sí ya era un problema de salud mental, ¿no? Y otro problema que nos va a generar la pandemia es el incremento de las adicciones. Uh-huh. O sea, el encierro está provocando mayor consumo de alcohol, está provocando mayor consumo de tabaco, y por supuesto no podríamos ser ajenos a que también exista mayor consumo de otras sustancias como el cannabis o cristal, no sé, muchas otras sustancias. Sí. Entonces, estamos hablando realmente de un incremento de problemas de salud mental muy importantes. Eso considerando la población estable, la población vamos a llamar sin una patología previa. Imaginemos a las personas que ya tienen desde antes de la pandemia un problema de salud mental. Claro. Ese es otro problema, uh-huh. Porque yo quiero ver a una familia que está guardando todos los protocolos de prevención y tienen a un familiar que tiene una enfermedad con psicosis o una psicosis que él no alcanza a tener un criterio muy claro del
riesgo o del peligro, ¿no? Claro. Entonces se sale a la calle y no se va a cubrir y no se va a proteger, va a regresar a la casa y seguramente puede ser factor de transmisión de la enfermedad. Ajá. Entonces sí son muchos estos factores que van a incrementar pues en una forma significativa en los problemas de salud mental. Oiga, doctor, y bueno, en ese sentido, con lo que nos acaba de decir, a mí me gustaría hacer la pregunta, no sé si sea pertinente, en el sentido de, ¿hay puntualmente ahorita, obviamente, algunas de todos estos trastornos mentales, estas enfermedades mentales? En algún momento yo platicando con usted en algún evento, no recuerdo muy bien, comentábamos o nos comentó que prácticamente todas las familias tenemos a alguien que tiene un trastorno ya diagnosticado en diferentes, en una playa después de esos trastornos que hay. Y ahora yo creo que se intensifica. Pero como usted lo estaba diciendo, son algunos que específicamente están detonándose con esta pandemia. ¿Hay algo, y la pregunta la divido, ¿hay algo que desde casa podamos hacer para identificar, para paliar estos trastornos? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta ahí mismo sería, desde el mundo médico en México, de la psiquiatría, ¿se está haciendo algo para, ya no digo la Secretaría de Salud, estoy hablando ya en general de los médicos psiquiatras en el país, de las asociaciones, que imagino que debe haber bastantes? ¿Se está haciendo algo para divulgar esto, para hacer difusión, para tratar de mitigar estos brotes, estos manifestaciones que pues, obviamente se están dando con mayor grado? Sí, eh, el inicio me parece muy importante de tu pregunta. Lamentablemente todavía hay mucho prejuicio con relación a la psiquiatría. Sí. Nosotros tenemos la imagen, y estoy hablando como sociedad, de que la especialidad de psiquiatría es para personas que ya tienen enfermedades muy avanzadas, que ya están fuera de control, que ya no tienen posibilidad de recuperación, lo que antiguamente se conocía como locura. Partiendo de eso, el que un familiar decida ir con un psiquiatra porque no se siente bien emocionalmente, ya tiene cierto prejuicio. Entonces, a lo que yo voy cuando digo que en la familia siempre puede haber alguien que tenga un problema de salud mental o psiquiátrico, es porque no somos inmunes a tener problemas emocionales, a tener problemas de carácter, a tener problemas que nos generen estrés extremo y alteren y nos provoquen un trastorno psiquiátrico. El negarlo, el ocultarlo, tradicionalmente decir que uno lo puede resolver sin la ayuda de un profesionista es lo que agrava la situación. Lamentablemente todavía el discurso de si vas al psiquiatra es que estás muy enfermo, o si quieres ir a un psiquiatra es porque no puedes hacer las cosas por ti mismo. O sea, pareciera que se equiparara la atención del psiquiatra solo para las personas que son débiles, que son frágiles, que están muy enfermas mentalmente, y no es la realidad. Uh-huh. El psiquiatra lo que atiende son los problemas más comunes que existen. Un 30% de la población mundial tiene problemas de ansiedad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos en algún momento de nuestra vida tenemos un episodio depresivo. O sea, no es algo ajeno, y a veces preferimos
no asistir al especialista por el temor a que vayan a decir que es grave lo que tenemos y que no es bueno que sepan que vamos con un psiquiatra, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Eh, Ese es por un lado. Me acuerdo que en algún momento un abogado que era paciente decía, al psiquiatra es el único médico que yo no presentaría a mis amigos. Puedo presentar a mi cardiólogo, puedo presentar a mi neumólogo, a mi endocrinólogo, pero yo no le presentaría a mi psiquiatra. Ujú, ujú, ujú. Es un poquito en broma, ¿no? En broma podría sonar, pero sí, ¿no? Que alguien diga, voy al psiquiatra, eso está estigmatizado. Sí, claro, Y escondemos eso. hay muchos que en lugar de decir voy con el psiquiatra, dicen voy con el psicólogo. Sí, claro. Pareciera que eso suena menos violento, menos agresivo, ¿no? Sí, claro. Y en realidad lo que hacemos los psiquiatras es ver las enfermedades emocionales desde el punto de vista médico. Y eso es muy importante. El ser humano no solamente es subjetividad, no solamente son emociones, también son funciones cerebrales, también son funciones bioquímicas con las cuales nuestras neuronas funcionan y se expresan a través de nuestros sentidos y de nuestra conducta. Entonces, la psiquiatría es la medicina especializada en entender la conducta normal y anormal de las personas. Eh, y no necesariamente tendríamos como anormal algo que no se va a resolver. Por ejemplo, es muy frecuente la somatización en estos casos como las pandemias. Mucha gente está somatizando, ¿no? Como poner el ejemplo de la respiración, Sí, o puede estar somatizando con una colitis, o puede estar somatizando con una gastritis, o puede estar somatizando con dolor de cuello, puede estar somatizando de muchas formas, ujú, ¿sí? Bueno, todo eso son padecimientos psiquiátricos, claro. ¿sí? Yo le digo a mis alumnos, ¿quién de ustedes tiene una enfermedad psiquiátrica? Y nadie levanta la mano. Cuando yo les digo, ¿quién de ustedes ha somatizado en algún momento? Levantan dos o tres la mano. ¿Quién de ustedes ha tenido fobia en algún momento? Otros dos o tres levantan la mano. Y así, Sí, y después les digo, ¿saben qué? Todos esos padecimientos son padecimientos psiquiátricos. claro. ¿Sí? Entonces yo creo que partiendo de eso es que sí tenemos que entender que no es que necesariamente el hecho de tener un familiar con una depresión o un familiar con un trastorno de pánico, trastorno de ansiedad, es algo que se tenga que ocultar o se tenga que estigmatizar. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar el perder el autocontrol? Porque al final del día lo que nos provoca esta pandemia y el encierro es la pérdida del autocontrol. Ujú, Una de las cosas que más preocupa es la violencia intrafamiliar. Eh, el agresor entre más contacto tiene con el objeto de su agresión, más lo expresa. Entonces, ese es un riesgo muy importante. Pero bueno, evitarlo, primero pensar en que nosotros tenemos que buscar procesos de adaptación, ¿no? Tenemos que buscar procesos en los cuales nuestra rutina diaria se parezca lo más posible a la rutina que hacemos antes de la pandemia. O sea, si yo me levantaba a trabajar a las 8, es bueno que me levante a trabajar a las 8. Si yo después me bañaba y me arreglaba para ir a trabajar, es bueno hacerlo. Es bueno desayunar a la hora que habitualmente lo hacíamos. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestra estructura de actividad que realizábamos antes de la pandemia se sigue manteniendo. ujú. Lamentablemente
lo que estamos viendo es que esto no se lleva a cabo. Las personas suelen levantarse más tarde, a lo mejor no se bañan, a lo mejor no desayunan temprano, el trabajo en casa no tiene un horario, sino empieza a fragmentarse en diferentes horas. Es como si el desorden externo que se está provocando por la pandemia, me refiero al desorden al cambio de hábitos, también estuviera provocando cambios de hábitos internamente. Entonces, una de las recomendaciones es tratar de hacer la actividad más cercana a lo que habitualmente hacíamos. Uh-huh. Obviamente, aunque sean espacios reducidos, tratar de hacer actividad física, eso es muy importante. El mejor desestresante que existe y el más económico es la actividad física. Uh-huh. Entonces, hay que hacer actividad física. Otra situación que hay que cuidar mucho es la comunicación con la familia. Tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones. Muchas veces tenemos malestares que nos provocan situaciones del trabajo, situaciones externas, situaciones que son ajenas, y no las reconocemos como una problemática personal. Y a veces nosotros la utilizamos como motivo para poder discutir con la persona que está a nuestro lado, que sea nuestro padre, nuestra madre, nuestra esposa o hijos o lo que sea, ¿no? Entonces, otro aspecto importante es reconocer mi emoción y decir estoy enojado, me siento de mal humor, y platicarlo a mi familia, ¿no? Uh-huh. No sentir que no lo van a comprender. Entonces, el día de hoy me siento muy estresado, me siento muy preocupado por esto y por esto. Entonces, se está permitiendo ahí empatía en la familia, y eso es muy bueno, porque uno piensa egoístamente que el estrés solo lo vive el que es el proveedor de la familia, pero en realidad esto le es igual a todos los integrantes de la familia, ¿no? Entonces es otra recomendación. Otra recomendación que es muy importante es, y tiene que ver con cómo bajar la ansiedad, es la respiración profunda. Nosotros no respiramos de manera adecuada, estamos acostumbrados a respirar superficialmente. La respiración profunda tiene un sentido muy, muy importante. Uno de ellos es que baja la intensidad de nuestro estrés, de nuestra ansiedad, y nos permite una mejor oxigenación, ¿no? Nos permite mayor concentración, nos permite mayor capacidad de autocontrol. Entonces, una simple respiración, o sea, un ejercicio de respiración de 5 minutos, ¿no? En donde uno mete el aire lentamente en 4 tiempos y después lo suelta lentamente en 4 tiempos, y eso se repite. Eso es algo que va bajando la ansiedad y va permitiendo que la risa se recupere, ¿no? Entonces, y otro que yo creo que es algo importante también, es buscar información que sea veraz, objetiva, seria, formal, fundamentada científicamente. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lamentablemente el bombardeo de información que estamos recibiendo, mucha de ella no tiene fundamento científico, y muchas de ellas a veces vienen de personas que tienen acceso a medios de comunicación o que tienen acceso a formas de transmitir información que no es comprobadamente científica. Entonces, hay que vigilar mucho, más que vigilar, hay que atender de dónde viene la fuente de información y si esa información es o no es válida para nosotros atenderla. Okay. ¿Sí?
sí. Oiga, doctor, y justo ahorita lo que estaba diciendo dentro de todas estas recomendaciones me vino a la mente lo siguiente. Se acordará de aquella frase que era el título de una revista muy conocida hace muchos años que decía, la risa, remedio infalible. El humor, el humor, doctor, ¿dónde juega en todo esto? O sea, el sentido del humor, el no es de alguna manera una parte vital de, de salir adelante con esto, de llevar de una mejor forma esta pandemia, el sentido del humor, o sea, vaya, el reírnos. Sí, la risa es, digamos, uno de los recursos naturales que más nos ayuda a desestresarnos y a mejorar nuestro estado de ánimo. Eh, la risa relaja nuestros músculos de la cara. La risa provoca liberación de neurotransmisores que favorecen nuestra eficiencia cognitiva. La risa tiene ¿cómo le diré? Como un poder curativo emocional muy importante. Ujú. Este, cada vez que nosotros estamos ante una tragedia, eh, tratamos de tomar una actitud de cierto recato, de cierta restricción, de cierto eh, eh, reserva, ¿no? Eh, de no equivocarnos, no sé. Y, y la risa espontánea puede romper esa tensión, Ujú. puede provocar que las personas liberen la tensión que están manejando. Eh, Viene a colación un poquito esta imagen que tenemos en los sepelios, en los funerales, ¿no? Ujú. Obviamente está el sufrimiento, está la pérdida, pero alejados un poco de las personas que están cerca de la persona fallecida, no falta quien diga un chiste. Y entonces uno podría pensar, es que eso es faltarle al respeto a la persona que fallece, Ujú. pero la gente no lo percibe como una falta de respeto. Ujú. La gente lo percibe como una forma de liberar esa tristeza, esa tensión, esa sensación de pérdida irreparable. Entonces el humor, por supuesto, ¿no? Yo en lo personal, me gusta mucho repasar los, eh, los libros de Mafalda, ese tipo de situaciones, porque es importante que nosotros pensemos que esto es temporal, no es permanente. Claro. O sea, que va a durar tiempo, sí, Ujú. pero no es permanente y en algún momento se va a superar. Claro. Eh, Cuando preguntabas, ¿qué está haciendo Sí. la psiquiatría tiene alrededor de 4.000 psiquiatras en México. Ok. México probablemente, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, no tiene el número de psiquiatras que requeriría el número de población que tenemos. Sí, O sea, eso es realmente hay evidente. muy pocos psiquiatras. Eso es evidente teniendo en cuenta los datos que nos da acerca de que prácticamente en cada familia hay trastornos y demás, pues digo, es evidente que 4.000 para toda la población es nada, ¿no? No, 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 y es parte de ese fenómeno de estigma que Sí, tiene la sociedad, claro. de alguna manera, ¿no? Pero eh, el gremio, por ser precisamente un gremio no tan extenso como podrían ser los ginecólogos o los internistas, somos un gremio que se agrupa
una forma bastante eficiente. Por ejemplo, si ustedes entran a Internet y en Google buscan apoyo psicológico Ujú. para problemas derivados del COVID o cualquiera de las frases que pueda significar la relación entre salud mental y COVID, van a salir una cantidad muy importante de grupos de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, del Hospital Fray Bernardino, del Hospital, del Instituto Nacional de Psiquiatría, Sí, de colegio de psicólogos. En fin, hay un apoyo muy importante y muy solidario del que se está llevando a cabo. Y es porque estamos muy conscientes a nivel mundial que el problema de salud mental es como el síntoma silencioso, ¿no? Pareciera ser que el síntoma que nos grita es: te va a faltar aire, vas a quedar con una secuela respiratoria o cardíaca, o ujú, etcétera, pero no estamos realmente atendiendo la magnitud de lo que puede significar el daño psicoemocional que va a dejar esta pandemia. ujú. Porque no nada más estamos hablando en sí mismo de la persona. Esta pandemia nos va a transformar, va a ser un parteaguas Claro, para que muchas condiciones sociales, para que muchas, digamos, hábitos que teníamos se modifiquen. claro. Y desde ese sentido, pues obviamente juegan un papel importantísimo esos 4,000 médicos que nos está usted contando. Doctor, ¿qué, ¿cuáles son los retos ahorita de estos 4,000 médicos, prácticamente de consultorio en consultorio o de asociación en asociación? ¿Qué papel juegan y también qué papel juega la Secretaría de Salud? Porque obviamente estamos hablando de una pandemia, esto es forzoso que la Secretaría de Salud tiene que estar metido en esto. Y en lo personal, yo no he visto una campaña de la Secretaría de Salud en relación a esto, al asunto de trastornos. Y yo creo que es vital para estos momentos. Sí existe una campaña y obviamente no una difusión tan importante como la preventiva que tiene COVID, eh, pero se está realizando. Aquí el factor es en mucho que el transmitir las repercusiones que puede tener en la salud mental un problema como la pandemia, todavía deja cierta sensación de dificultad para poderlo transmitir, para poderlo, este, ¿cómo diríamos? Eh, Difundir Ujú. a la población en general, ¿no? Eh, los programas que está haciendo la Secretaría de Salud son esfuerzos más en torno hospitalario, ¿sí? Como sería el Hospital Fray Bernardino, el Instituto, y las asociaciones de psiquiatría y las asociaciones de psicología. Lo que sí puedo yo, claro, con sus bemoles y seguramente puede estar equivocado, Ujú. es que no hay una verdadera red bien estructurada, con un programa uniforme, con un programa general para toda la población. Mm. Entonces, cuando tú dices, es que yo no veo, pues yo te podría decir que yo tampoco lo veo. O Ujú. sea, si estoy en el consultorio privado, a mí me llaman y obviamente yo les doy la contención. Claro. Eh, pero ¿qué pasa con las personas que
en situaciones de pobreza Claro. extrema, en situaciones de carencia. O sea, la depresión no tiene clase social Ujú. y en general la enfermedad mental no tiene clase social. Claro. Un grupo de padecimientos que son bastante democráticos. Le Claro. puede dar al que más tiene recursos como al que menos tiene. Claro. Entonces ahí esa pregunta se queda pues un poquito expuesta a repensar cómo está la atención de la salud mental en nuestro país. Claro. O sea, tenemos realmente un sistema de salud mental adecuado para la población que tenemos programas de prevención adecuados para las enfermedades mentales que tenemos. O sea, todas esas preguntas pues se quedan en el aire. Sí hay esfuerzos, los reconozco, sí hay esfuerzos muy importantes. En la Secretaría de Salud está al frente el doctor Quijada, pero yo creo que también aquí hacen falta muchos recursos en insumos, en comunicación, en formas de difusión Sobre todo difusión, ¿no? para que la población se concientice sobre el problema. Sí, 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 sí veo eso y desde hace años que nos conocemos hemos platicado mucho el tema, que sobre todo la difusión es lo que hace más falta para, para que esto se vea pues las enfermedades como cualquier otra, como cualquier otro tratamiento y no se estigmatice. Ahora, doctor, en en este mundo pandémico y con estas enfermedades aquí latentes, eh, aparte de esas recomendaciones que usted nos acaba de dar aquí a los que estamos conectados y los que van a estar conectados también, yo quisiera preguntarle alguna recomendación personal ya más allá de estas recomendaciones, más allá de estas recomendaciones, el deporte, obviamente, como usted lo dijo, al inicio de esta charla hablamos acerca de la espiritualidad del arte, o sea, de llenarnos con esto también como parte de algo más que nos pueda usted recomendar para tenerlo presente y más aún, y yo aquí sí quiero también para la gente que de alguna manera pueda estar viendo esto o vaya a ver esto, que en la gran mayoría los ve ya después, una vez que están ya grabados, y que tengan algún trastorno, ¿qué hay que hacer? Es importante acudir a un médico para que nos oriente. Eh, la psiquiatría, al igual que cualquier otra especialidad, tiene niveles de atención. El nivel primario, que sería de consultorio, el que nos podría decir si es o no necesario un tratamiento especializado. Y ese primer contacto lo puede hacer el médico general, el médico de cualquier otra área de la medicina. Perdone que lo interrumpa ahí, porque a lo mejor yo formulé mal, justamente me adelanté. Porque justo con esos 4,000 médicos que hay en el país, pues seguramente primero para saber si estoy estigmatizando, o sea, empiezo a tener ciertos síntomas de algo y no sé en realidad que tengo a lo mejor algún trastorno o estoy empezando a padecer algún trastorno mental. Primero para darme cuenta, o sea, pues acudir a un médico. Seguramente llegaré a un médico general y la siguiente etapa es ya que uno lo canalicen, ¿no? Pero ¿cómo identifico yo primero que sí voy al médico, sí ir al médico, todo esto? Yo creo que hay algo que sí es práctico. Eh, hay actividades más bien, hay actividades que realizamos continuamente
y que por opinión de terceros nos debería de llamar la atención. Okay. No necesariamente tiene que ser algo muy evidente, Uh-huh. pero cuando alguien nos llama la atención por alguna situación, es porque nosotros no lo estamos percibiendo. Uh-huh. Eso es muy común. Por ejemplo, el hijo ve que el papá está meditabundo, que está callado, que está reservado, y le pregunta qué es lo que tiene, y el papá le dice, yo no tengo nada. Y eso pudiera ser una depresión que la persona no está percibiendo, lo está percibiendo el hijo. El hijo ve que hay un problema ahí y que no lo puede entender. Muchos de los pacientes van siempre con el médico general como primer contacto. No quiero hablar de otro tipo de tratamientos alternativos porque Claro. se estila también mucho el uso de otros abordajes eh, diferentes, ¿no? Pero bueno, hablando por la parte médica, es el médico general. El médico general debe de estar capacitado para atender en el primer nivel los problemas más comunes emocionales, como son la ansiedad, la depresión, la depresión obviamente leve, no la depresión grave, y puede también tener abordajes importantes para tratar el insomnio, que es otro de los problemas que estamos teniendo con la pandemia, y no necesariamente requerir el especialista. Generalmente se va al especialista cuando ya el tratamiento de primer nivel empieza a no ser suficiente y los síntomas se van agravando, se van haciendo más marcados, más severos, más intensos. En ese momento sí es necesario acudir al especialista, porque ahí sí es materia de psiquiatra evaluar cuál es la mejor opción terapéutica y cuál es la mejor recomendación para que la persona que tiene el padecimiento se pueda recuperar en el menor tiempo posible. Uh-huh. ¿Sí? Aquí el punto está en otro mito que sí me gustaría mencionar, que es el farmacológico. Uh-huh. O sea, la mayoría de las personas consideran que los medicamentos que utilizamos en psiquiatría son adictivos. Y no me estoy refiriendo solamente a la población o a la sociedad no médica, sino también a los profesionistas de otras especialidades de la medicina. Uh-huh. O sea, me ha tocado, por ejemplo, que un ginecólogo puede decirle a su paciente que por qué está tomando un antidepresivo que le puede generar una adicción, cuando los antidepresivos pues no tienen respaldo científico relacionado con hacer adicción. Uh-huh. Pero así hay varios ejemplos. Entonces, mucho de esto puede ser... Permítame que lo interrumpa ahí porque parece que le está leyendo la mente a alguien que nos está preguntando del público. Dice Ricardo Tapia, los antidepresivos ayudan a normalizar la química cerebral, pero solo corrigen temporalmente, es decir, nunca corrigen la química cerebral permanentemente. ¿Se tiene que tomar de por vida entonces? Es que aquí tendríamos que pensar en que la depresión no solamente tiene una causa, la depresión tiene diferentes causas. Digamos que puede haber depresión como un factor genético, y en esos casos la herencia se expresa como vulnerabilidad emocional a padecer depresión, ¿sí? Un poquito como el problema de la diabetes, que no necesariamente se expresa, salvo situaciones muy particulares. En lo general, las depresiones sí se recuperan. Las depresiones que se deben a vivencias
a experiencias que se han tenido en la vida adulta Okay. y que de alguna manera han alterado el estado emocional. Por ejemplo, la pérdida de un empleo, la quiebra de la A empresa, pérdida de un ser situaciones querido. familiares, en fin, ¿no? Ujú, Divorcios, cosas así, ¿no? ujú, En esos casos, que afortunadamente es la mayoría, los antidepresivos suelen tomarse en promedio un año y cuando mucho un año 3 meses, o un año 6 meses. ¿Cuándo se habla de que no hay que dejar el antidepresivo? Cuando esto ya es un problema de cronificación. ¿Qué es ujú, lo que pasa? Efectivamente, como bien lo dicen, es un problema de tipo bioquímico a nivel cerebral. No todas las enfermedades se pueden corregir en este factor bioquímico del cerebro. ujú, O sea, yo doy un antidepresivo y ese antidepresivo no me garantiza que la depresión se va a corregir permanentemente. ujú, ¿Por qué? Porque puede ser que por un lado haya el antecedente familiar de problema depresivo, que eso es lo que generalmente da un mal pronóstico para la respuesta a los tratamientos, ujú, ¿sí? Y otra es una depresión que surge cuando yo ya tengo una experiencia de vida estable, cuando ya tengo una experiencia de vida de logros favorables y vengo a una situación de fracaso, caigo en una depresión y ahí el antidepresivo sí va a funcionar, okay. por decirlo de una manera. Y después existe por ahí un concepto que sigue siendo todavía un reto para la investigación en la depresión, que es la llamada depresión resistente o refractaria. Hay cierta depresión que no mejora de manera significativa, aunque se dé diferentes esquemas de tratamiento. Y ahí la investigación nos habla de otros recursos que pueden ser útiles, ¿no? Este, en algunos casos, cuando hay este riesgo suicida, por una depresión muy agravada, pues se puede hablar de terapia electroconvulsiva, de terapia electromagnética. O sea, hay otras terapias alternativas que pueden ayudar. Okay. Ahora, cuando las personas piensan en términos de voy a tomar antidepresivos toda la vida, lo ven más por el lado, y se entiende por el lado de que es crónico, que ya no me voy a curar y todo esto. Pero hay un factor que es importante, el, el factor de protección. Los antidepresivos tienen un factor de protección con el paso del tiempo, del uso prolongado, un factor de protección para que no se dé un deterioro neuronal temprano. Ujú, Entonces, de repente, resulta que las personas que toman antidepresivos por mucho tiempo por su depresión, claro, no porque sea una recomendación sin motivo, pero se ha notado que tienen menos riesgo de tener problemas de demencia. okay. ¿Sí? Ya. Entonces, por eso digo, no nada más es el hecho de que me cure o no me cure, es el hecho de que yo tengo la opción de tener un tratamiento que me va a hacer sentir bien y que a la larga, de ser necesario, me puede ayudar en otro momento. Mejora la cognición en algunos casos, o sea, la atención y la concentración, mejora las respuestas asertivas en algunos otros casos. O sea, no es el tema hablar de todo el recurso de investigación, pero sí quisiera dejar claro que el hecho de tomar un antidepresivo por tiempo muy prolongado no necesariamente es negativo. Okay. Okay. Oiga, doctor, ¿y aplicaríamos los mismos casos, ahorita hablando de depresión,
bueno, quizás, no sé, dígame si me equivoco, pero es la depresión, la ansiedad o el TOC, que son a lo mejor los trastornos que más ahorita se están, acrecentando. Pero aplicaría, por ejemplo, para el caso de la ansiedad, aplicaría lo mismo que nos acaba de decir en relación a los antidepresivos. Sería más o menos lo mismo. O sea, si tomo ansiolíticos, puedo llegar a un momento en que ya no los van a estar, o también los tengo que tomar ya de por vida. No, de hecho la recomendación en este tipo de situaciones para el manejo de la ansiedad tiene óptimamente mejores resultados con el uso de un antidepresivo. ¿Por qué? Los antidepresivos que actualmente más utilizamos son inhibidores de la recaptura de serotonina y los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Eh, estos medicamentos no solamente mejoran el estado de ánimo por su acción, sino también generan disminución importante de la ansiedad. Entonces, estamos proporcionando un medicamento que además está considerado así en los algoritmos terapéuticos, un medicamento que no nos va a provocar adicción, que sí nos va a bajar la ansiedad, y no estoy hablando de que tengamos depresión, Ujú, simplemente la ansiedad, y que vamos a utilizar dosis más bajas. O ujú, sea, por ejemplo, cuando una persona, un profesor de doctorado me dice que está con mucho trabajo y está muy estresado y no puede dormir bien, antes de darle ansiolíticos, que sí disminuye su capacidad cognitiva, le doy la mitad de la dosis de un antidepresivo. ujú, Esa mitad de la dosis de ese antidepresivo le baja el estrés, ujú, no le produce sueño, no le produce alteraciones cognitivas, se puede concentrar, puede seguir con su trabajo y él va a ser funcional. ujú, ujú. Bueno, lo que están proponiendo para esta pandemia, tratándose de problemas como ansiedad, obviamente como depresión, estrés postraumático, crisis de pánico y todas estas, es el manejo del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, es el manejo de antidepresivos. Ok. O sea, este es un consenso de alguna manera a nivel mundial. Y es un consenso mundial, por supuesto. Ok. ¿Por qué no las benzodiazepinas? Que no es que no se puedan utilizar, por supuesto que se pueden utilizar. Ujú, Pero el problema de la benzodiazepina es que nosotros le damos una carga adicional al efecto que nos produce. O sea, yo considero, quiero ser práctico en esta descripción, una benzodiazepina es como una aspirina para el dolor de cabeza. ujú. Me lo quita en el momento, pero eso no significa que me lo va a retirar completamente, Claro, ¿no? O sea, me vuelve a dar otra vez el dolor de cabeza y voy a claro, tomar otra aspirina, claro. ¿no? Así es el ansiolítico. El ansiolítico, si yo lo tomo porque me siento muy estresado, pasa el efecto del ansiolítico, voy a sentir estrés, voy a tomar otro ansiolítico, voy a sentir estrés. Entonces ahí es donde los psiquiatras vigilamos mucho cuando indicamos ansiolíticos. Ujú, O sea, los estamos vigilando. La recomendación es que no se tome por más de 3 meses, que de preferencia sean dosis bajas, en fin. En cambio, cuando usamos un antidepresivo no tenemos ese problema. El antidepresivo va a funcionar con una salvedad. Usted puede tomar el antidepresivo, media tableta, y con esa media tableta el efecto lo va a cubrir todo el día. claro, claro. De ¿Por qué? acuerdo. Porque la acción de un antidepresivo es más duradera en su efecto ansiolítico. ¿Y se llega a quitar la ansiedad? Se Claro, llega, o sea, por la supuesto. ansiedad también se llega a curar. O sea, no hay una ansiedad crónica, o sea, no así como tal de toda la vida voy a tener ansiedad y necesito tomar medicina. ¿Sí se llega a curar también? ¿Cómo es esto? Eh,
no podríamos propiamente hablar de curación porque la ansiedad sí obedece mucho a las situaciones vivenciales Claro, que el sujeto experimenta, ¿no? ok. Eh, a veces se activa el padecimiento, la intensidad mayor en unas situaciones que en otras. Lo que sí podemos aprender es a saber manejar esa ansiedad. O sea, mucho de lo que nos pasa es que no sabemos cómo enfrentar lo que nos genera la ansiedad. Ujú, Ahí es donde la acción psicoterapéutica es muy importante. ujú. Una de las cosas que se está haciendo, hablando del apoyo a los problemas de salud mental en los que hacen los compañeros y hacemos todos, es escuchar a la persona, entender empáticamente cuál es la situación que le angustia, que le agobia, darle la oportunidad de que él se sienta atendido, que se sienta comprendido, que no se descalifique su malestar o sus emociones y simplemente apoyarlo a entender el porqué de esas emociones. Ya. ¿Sí? O sea, la idea de que a veces tenemos de si a mí me funciona, te funciona a ti también, a veces no es práctico, ¿no? O sea, si yo hago esto, si yo me tomo una copa de tequila y con eso me tranquilizo, tú te haces lo mismo y te tranquilizas, ¿no? Sí, No, aquí la situación tiene que ser más del especialista, que entienda la situación que está viviendo el sujeto, que la traduzca en expresión que él pueda entender de esas emociones, ¿no? O sea, es natural que tengas miedo, si es real que estamos pasando una situación difícil, pero no es algo imposible, no es algo que no se pueda corregir. Recomendaciones para que te puedas sentir mejor, lo que ya platicamos, o si es necesario un medicamento, ¿por qué no? ujú, perfecto. Y me imagino que lo mismo con el TOC, ¿no? Que de alguna manera es la tercera que nos falta ahorita tocar así muy, muy Si brevemente. el toque es algo que tiene, no sé, eh, una característica importante. No es un padecimiento raro como a veces puede pensarse. Ujú, Es un padecimiento muy, pero muy frecuente, pero que tiene la característica de que, bien llevado por la persona, puede ayudarlo a ser muy eficiente en su trabajo, muy eficiente en lo que hace. Aunque tenga ansiedad, aunque después tenga rituales, aunque después tenga situaciones de no poder dormir por excesiva preocupación, en fin, pero existe el TOC funcional. sí, Ahora, cuando el TOC no es funcional, o sea, cuando el TOC me lleva a que me lave 20 veces las manos cada 2 horas y que no pueda trabajar continuamente, pues ahí sí, irremediablemente requiere un tratamiento farmacológico, claro, porque ahí sí los tratamientos psicoterapéuticos ayudan, pero no resuelven el problema. claro, claro, perfecto. Oiga, doctor, pues mire, aquí hay un comentario más. Dice, considero que cada familia mexicana debería tener permanentemente en su casa un psiquiatra que lo alimente y lo saque a pasear para que éste le ofrezca a cada miembro la confianza, paciencia y coherencia para pasar esta pandemia. 4.000 psiquiatras es otra más de las deficiencias históricas en este país. Nos comentan por acá alguien del público. La persona que hizo hace rato la pregunta dice, muchas gracias, muy amplia respuesta, felicidades. Doctor, ya prácticamente para cerrar esta conversación, que le agradezco muchísimo, porque de verdad es un asunto que personalmente desde aquí, desde 101 Museos México, pareciera que no tiene nada que ver con lo que hacemos en realidad, pero sí queremos ofrecer esto, sobre todo para toda la gente que nos ve, que nos sigue, que insisto, la mayoría lo ve ya grabado, lo ve en días posteriores, y ojalá se pueda difundir porque creo que es
muy necesario, desde aquí, desde Foro 101 lo vemos, es muy necesario inculcar esta, esta cultura de dejar de estigmatizar las enfermedades o los trastornos mentales, ¿no? Todas las personas en casa podemos tener eh, en mayor o menor medida estos trastornos y es importante acudir a un médico psiquiatra, a un médico de entrada para que nos diagnostique, que nos canalice y luego tratar de encontrar uno en este país, ¿no? Porque ese va a ser el reto, ¿no? Encontrar un psiquiatra en México. Bueno, en Ciudad de México me imagino que es muy fácil. Acá donde vivimos nosotros, por ejemplo, que es en el interior del país, está en chino, o sea, encontrar un psiquiatra. Entonces, ese es yo creo que uno de los grandes retos. Y uno de los grandes retos para ustedes queda como pues hacer más labor de difusión, cada vez más labor de difusión. Y por último, justamente esto me lleva a mi última pregunta, doctor. ¿Cómo está parado México comparándose a otros? A ver, las comparaciones nunca son buenas, pero sí nos da un buen referente en dónde estamos parados en el mundo con la psiquiatría, cómo estamos a nivel de difusión o en prácticamente todos los países estamos igual con esos tabús de los trastornos mentales, de tratar de guardarlos mejor en casa y todo esto. ¿Cómo estamos a nivel mundial en México? El fenómeno de prejuicio sobre la psiquiatría existe prácticamente a nivel mundial. Aquí la situación es la diferencia de cómo se aborda. Ajá. Eh, eh, el hecho de cómo se aborda tiene que ser en base a la importancia que significa la salud mental en la salud social. ¿Sí? Por ejemplo, a lo mejor si nosotros vamos a Europa, el psiquiatra es visto como un personaje profesional muy importante para la sociedad. ¿Sí? Uh-huh. Tiene como una condición de liderazgo para la prevención. Uh-huh. Porque una sociedad psicoemocionalmente estable, por no decir sana, es una sociedad que tiene mayor posibilidad de productividad. Y no me estoy refiriendo solamente a la productividad material, sino me estoy refiriendo también a la productividad en términos de realización de proyectos de vida. Yeah. ¿Sí? O sea, una persona estable emocionalmente tiene mayor probabilidad de tener un mejor desarrollo en un proyecto de vida. ¿Qué está pasando en nuestro país para no compararnos? Uh-huh. En nuestro país tradicionalmente la psiquiatría no da nombre políticamente hablando. Siempre has sido como un patito feo de la medicina, ¿no? Por decirlo de una manera. Uh-huh. Y no nada más entre la sociedad, sino también entre los mismos colegas de otras especialidades. No es muy común que en otras especialidades refieran al paciente al psiquiatra. Antes intentan hacer algo para atenderlos porque existe todavía un escozor ahí de que la psiquiatría no es científica, cuando en realidad sí lo es tan científica que hoy día existe la neuropsiquiatría, o sea, y de hecho siempre ha existido desde su origen, pero bueno, en algún momento se separó la psiquiatría de la neurología, pero otra vez la tendencia es a unirse, porque al final del día es el sistema nervioso y es la expresión del sistema nervioso y nuestra personalidad y nuestras condiciones psicológicas lo que da la integridad al ser humano, ¿no? O sea, no estamos fragmentados, no estamos divididos en psiquiatras, neumólogos, cardiólogos. Estamos especializados, sí,
porque es necesario debido al gran avance que ha tenido la medicina Claro. últimos 50 años, ¿no? O sea, Ujú. lo que antes, es más, estamos viendo que probablemente tengamos la posibilidad de romper el récord de impensable de tener una vacuna en año y medio, Claro. ¿no? Cuando antes pensar en una vacuna era pensar en 5, 6, 7 años, no sé. Entonces estamos viendo cómo hay un incremento muy importante en el avance científico. Entonces el psiquiatra ya puede ver a través de estudios de gabinete alteraciones mixtas que son neurológicas y psiquiátricas. Puede tener una mayor asertividad en los tratamientos que describe y es porque la psiquiatría y la neurología están muy de la mano. Pero se ha dejado a la psiquiatría como algo que no es tan relevante. Ujú. Tenemos un hospital federal para 120 millones de habitantes, 125. Un hospital federal que es el Fray Bernardino Álvarez, que es un hospital de concentración donde pueden llegar pacientes de toda la República, ¿no? Totalmente Entonces, insuficiente. estamos hablando de que además entiendo que hace falta mayor atención a primer nivel, consulta comunitaria, en fin, pero tenemos muchos huecos, pero muchos huecos en la salud mental. Por ejemplo, no Muchísimos. hay programas de prevención para la salud mental, por lo menos yo no los conozco y ya tengo más de 30 años de ejercer esta profesión. No conozco programas de prevención que se difundan a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, que te digan, igual que te dicen subir de peso es dañino, Claro, claro etcétera, que eso es a ¿no? lo que me refería yo exactamente. Y No, no veo esos programas. bueno, para un problema tan serio como es el insomnio, no tenemos un plan de difusión para la prevención del insomnio. Claro, No tenemos un plan de prevención para el estrés, claro. el estrés patológico. No tenemos medicina preventiva en salud mental. Sí, Este, es una realidad, vaya. sí. Y los presupuestos en salud mental pues son los más bajos de todas las especialidades médicas. Mm. Entonces sí es por lo mismo que pues a un estudiante de medicina le preguntas si quiere ser psiquiatría y dice, bueno, ¿y a dónde voy a conseguir trabajo? Pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, Como los pintores, doctor. Sí. la gran mayoría de los psiquiatras pues están en la consulta privada Ujú. o están en hospitales del sector salud. Claro, claro. Pero Los pueden pocos, decir, además los pocos que hay, exacto, además los pocos que hay, sí, ¿no? Además los sí, pocos que porque hay. hay hospitales que tienen un psiquiatra, hospitales de seguro social que tienen un psiquiatra para una población, no sé, de 100,000 habitantes, ¿no? O sea, sí estamos en una situación muy precaria, sí se nos viene encima muchos problemas relacionados con la salud mental Claro. y no hemos tocado el grave y serio problema de las adicciones que ya se salió de control. Sí, que bueno, que además justamente así como como bueno, ahora hay muy de moda el asunto de que gracias a los azúcares de las compañías refresqueras y de los Bimbos y los chocolatines y todo el rollo, gracias a eso ha sido eh, que han fallecido montones de personas. Es una de las tantas cosas que se dicen. Y entonces esta guerra contra la obesidad y contra el etiquetado y de todo esto, no hay nada ni siquiera similar en el asunto de la psiquiatría, siendo que, no sé, y nos podrá explicar un poco mejor, siendo que yo siento que esto
obviamente socialmente son detonadores durísimos sociales que van a otra parte muy fuerte de la sociedad, que es justamente la agresividad, las adicciones. Todos somos una bomba de tiempo, ¿no? De alguna manera. Entonces, y socialmente eso implica un gasto también económico muy fuerte y un desgaste de la sociedad eh, parecido a esto que están etiquetando con la obesidad y todo eso. No sé qué piensas acerca de eso. Cuando uno intenta justificar algo para poder evitar críticas o situaciones que puedan sentirse como reacciones sociales hostiles, pues uno busca lugares o refugios comunes, ¿no? Sí, la obesidad no la provocó la pandemia, y por supuesto que la pandemia no mata solamente a los que están con sobrepeso. O sea, es algo que no es causa directa, ¿no? Entonces podría igual decir, pues como hay muchos hipertensos, entonces por la culpa de que son hipertensos, pues ellos son los que van a tener el problema, ¿no? Pero imagínate si fueran hipertensos porque tienen problemas hereditarios, o si tienen obesidad porque tienen problemas hereditarios, o si tienen ahí el factor comida chatarra no tiene nada que ver. Claro. Ahora, nuestra cultura lamentablemente está muy condicionada a comer alimentos que nos llenen, no que nos nutran. Pero ahí entonces no es el etiquetado, no es el que le pongan lo más grande posible peligro, como en los cigarros, ¿no? Ujú, ujú. Que dicho sea de paso, no se ha comprobado que baje de una manera muy significativa el consumo del cigarro, nada más por el hecho de que salga allí un hígado o un pulmón o lo que sea, Sí, ¿no? Porque no funciona así, porque así el ser humano no tiene ese tipo de reacciones. El ser humano modifica sus hábitos en base a educación, ujú, ¿sí? A eso es a lo que cualquier gobierno le tiene que apostar, a educar. ujú. Educar para evitar la obesidad no es etiquetar, es en las escuelas, desde la más temprana enseñanza, que el niño aprenda la diferencia entre lo que es nutrirse y lo que es llenarse, Claro, ¿sí? claro. Porque obviamente con 10 pesos yo me compro una torta en la esquina y me lleno, Ujú. pero esa torta tiene una cantidad de carbohidratos, de Sí, grasas, de espantosa, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué el Señor no sabrá que le hace mal eso? ujú, Seguramente sí lo sabe. Y si no lo sabe, sí tiene una justificación. Es algo que me llena y me cuesta barato. sí. Sí, ¿Sí? pero y lo que yo le decía, o sea, en relación a eso, eh, por ejemplo, el asunto mental, que de alguna manera lo tenemos relegado, que no hay esas, no sé, esas similitudes, pues, entre los etiquetados, no estamos no hay ningunas campañas, todo esto, pero vaya, todo esto son detonantes sociales, o sea, ahorita, pues, obviamente, de alguna manera es que sí los obesos, como ya usted nos decía, que no tiene mucha relación. Pero lo que sí es un hecho, no sé, lo que pienso es, lo que sí es un hecho es que los trastornos mentales sí nos afectan socialmente o sea, la comunidad directamente nos afecta. Nos afecta la ira, la agresión, vaya, la depresión, la, la, esta, eh,
el abuso de sustancias, adicciones, bueno, hay un montón de cosas que socialmente afectan y yo creo que son problemas que no se están tocando directamente en salud. Sí, mira, en este tema de la obesidad tiene mucho que ver el factor emocional. O sea, la obesidad exógena, que es la obesidad que se adquiere, no la que viene ya por constitución del sujeto, sino que se va adquiriendo con el desarrollo, tiene mucha relación con problemas emocionales. Ujú. O sea, nosotros socialmente creo que tenemos muy claro que consumimos comida muchas veces por ansiedad, Sí, ¿no? Consumimos café, cigarro, muchas cosas de estas para mitigar la ansiedad, ¿sí? Eh, si yo utilizara la lógica de que la forma de educar a las personas es poniéndoles anuncios más espectaculares sobre el riesgo, pues tendría que pensar si realmente el mensaje se está interpretando de una manera correcta, porque yo veo que mucha gente dice, pues se ven feos, pero de todos modos se compran sus papas y se las comen. Este, no hay trabajador obrero que no se compre su refresco de cola para, para sentirse fuerte, para claro. sentir que o sea, no va por allí el problema. El problema no es de ahorita, el problema es que programas de prevención en general en nuestro país no han sido eficientes, Ujú. no han tenido las repercusiones que deberían de tener. Entonces ahí es donde tenemos un verdadero problema, porque más que decir al niño, mira, no puedes comer papitas porque ahí dice que tiene altas calorías y todo esto, habría que pensar si el niño sabe lo que son calorías, habría que pensar si el niño sabe que son carbohidratos, Ujú. habría que pensar, o sea, ¿a quién va dirigida esa información? Sí, 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 de acuerdo. Pero en ese sentido, o sea, si hacemos el símil con las enfermedades mentales, entonces sí estamos en un problema, porque al final de cuentas, algunos padecimientos sí que nos afectan socialmente, o sea, sí el abuso de sustancias, adicciones o depresiones o ciertas cosas que hacen que eso sí actúan directo en la sociedad, en el vecino, en la casa, eh, y que no se está haciendo nada tampoco para prevenirlo, pues, ¿no? Porque todo eso va a detonar socialmente, los padecimientos y los trastornos mentales van a, van a salir y socialmente nos van a afectar. Yo creo que aquí el punto lo podemos resumir a la violencia. Mm. La violencia se está incrementando y no es una falsa percepción, es una realidad. Se está incrementando en los hogares por el encierro. Pero además la violencia hacia la mujer es más frecuente en estos momentos, o por lo menos está más exhibida en estos momentos Ujú. por ese encierro. Entonces, hay varias cosas que, amén de la obesidad, que son ciertas. La prevención de los problemas psiquiátricos debe de hacerse en etapas tempranas, Ok. o sea, en la niñez. ¿Y quiénes deberían de ser los que transmitieran esa información a los niños? Pues los padres. Entonces, ¿quiénes van a enterarse de cómo prevenir enfermedades como el estrés, como el pánico, como la depresión, como la adicción y todas estas? Pues los padres,
que entienden que emocionalmente los hijos requieren de atención, requieren de ser escuchados, requieren de ser comprendidos en sus necesidades emocionales. Y desde ahí empezaría la prevención. Desde ahí debería de ser, escucha a tus hijos, platica más con ellos, o sea, campañas de ese tipo, ¿no? Acércate más, trata de mejorar la comunicación, ese tipo de situaciones, pero no existen programas de esa naturaleza. Ahora, insisto, el problema no es decir, somos el segundo país en el mundo con mayor población de sobrepeso. Eso no es una novedad y a nadie le sorprendería, entiendo yo. Pero ¿dónde está la promoción para el ejercicio? ¿Dónde están los espacios para hacer ejercicio? Claro. ¿Dónde están los programas para inducir a los jóvenes a hacer ejercicio? Sí. O sea, eso sería la mejor forma de atacar la obesidad. Sí. ¿Sí? E incluso los padecimientos y trastornos mentales también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Los países que tienen mayores actividades recreativas tienen menos índices de patologías severas o disruptivas, ¿no? Socialmente. Ya. Oiga, pues, doctor, pues no sé si quisiera usted agregar algo más, ya se nos fue el tiempo de verdad, y bueno, y podríamos estar todavía aquí plática y plática sobre esto. En algún momento yo creo que volveríamos a hacer una charla de este tipo ya en unos meses para ver cómo vamos con esta pandemia que además todavía le cuelga un buen rato. No sé si quisiera agregar algo más, doctor. Yo sí quisiera puntualizar dos cosas. Una de ellas es que la vacuna no significa dejar cubrebocas, no significa dejar de tener la sana distancia. O sea, la vacuna, si llega a ser suficiente para poder ser preventiva y eficaz, estaríamos pensando, había mencionado, por lo menos en 2 años, ¿sí? O sea, tenemos que hacernos a la idea de que sí está cambiando mucho nuestra forma de vida y que sí tenemos que guardar estos hábitos de manera responsable. Y la otra situación que es muy importante, no hay sociedad más enferma que la sociedad que no tiene tolerancia al cambio, a la diversidad y sobre todo al respeto común. Entonces, sí necesitamos en el microuniverso de nuestra casa o en el macrouniverso pensar siempre en que somos diversos, tenemos diferentes formas de expresarnos, de encontrar opciones o soluciones y tenemos que hacerlas convivir y tenemos que tratar de encontrar soluciones que ayuden a la sociedad en general y no solo a un grupo de la población. Hay que empezar en casa, hay que tratar de trabajar el estrés en casa en términos de mayor escucha, de mayor comunicación, de mayor tolerancia y sobre todo de tener algo que a veces se nos olvida y que es muy importante y se llama paciencia. Sí. Esto llegó para quedarse, como dicen por aquí en alguna, llegó para quedarse un buen tiempo con nosotros y tenemos que aprender a adaptarnos a esta forma de vida. Sí. Caray, doctor, pues muchas gracias. Hay un comentario todavía más aquí. Dice Jenny López, en nuestro país, en lugar de generar políticas públicas para la prevención en diferentes ámbitos sociales, lo que se hace es normalizar el problema. La psiquiatría sí debería de tener mayor difusión. Ahora nos referimos a los cambios de humor como eres bipolar. Debemos aprender a detectar los síntomas de esquizofrenia en lugar de decir se le va la onda
y luego se vuelve agresivo. No tenemos herramientas acerca de cómo convivir con este tipo de trastornos. Se segrega, se margina. Gracias por difundir. ¿Tiene algún comentario sobre esto, doctor? Es un comentario que me agrada, me causa mucho entusiasmo porque pues es de alguna manera la lucha que nosotros nos propusimos desde hace muchos años en lo académico, en el servicio de salud, difundir, dejar de ver las enfermedades psiquiátricas como ajenas a la condición propia del ser humano. Okay. Entonces, sí es cierto, necesitamos mucho, tiene mucha razón, en difundir, en este compromiso del Estado, de sus representantes, de hacer programas de difusión más asertivos y más importantes. Pues, doctor, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya, insisto, lo invitaremos nuevamente porque de verdad este tipo de charlas contribuyen muchísimo a esta información. Entre más informados estemos, pues mucho mejor. Muchísimas gracias, doctor Juan Ignacio Rosales Barrera, por habernos acompañado esta noche. Y muchas gracias a todos los que se conectaron. Y saludos también a los que se van a conectar en este foro 101, que lo verán después. Muchísimas gracias. No me resta más que invitarlos el próximo martes, en nuestros martes de museos. Como siempre, cada martes estamos entrevistando a algún director de algún museo de esta enorme playa de museos que hay en México, en nuestro país. Y nos toca con la directora del Museo Casa Chihuahua. Entonces, es el próximo martes a las 8 de la noche, la directora del Museo Casa Chihuahua. Síganos en Instagram, síganos en Facebook, entren a la página, vean la cantidad de museos que hay en México y pues nos vemos aquí el próximo martes. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Foro 101. Y pues muy buenas noches.